Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a trabajar un protocolo algo diferente al que normalmente trabajo en el canal, que es Modbus. En este caso vamos a trabajar con un protocolo específico de Siemens para PLC Siemens sobre todo, que es el Siemens S7. Es un protocolo de Ethernet, va a ir montado sobre red, sobre TCP/IP y nos va a permitir hacer varias acciones, en este caso nuestro PLC. Este protocolo es compatible con PLCs, por ejemplo, el S7200, el S7500, S7200 y también el logo para quienes lo tengan. Entonces es un protocolo, digamos, transversal a todas estas arquitecturas de PLC. Em, el protocolo nos va a permitir transferir información, paquetes o bloques, que ahorita vamos a ver, paquetes de información a nuestro PLC. ¿Para qué vamos a transferir esos paquetes? Para poder hacer, por ejemplo, escritura de salidas, lectura de entradas, escritura de bits de memoria o lectura de bits de memoria. Em, También vamos a poder escribir bloques de datos dentro de nuestro PLC, etcétera. Entonces, digamos, es un protocolo que nos va a permitir transferir diferentes tipos de información entre dispositivos. En este caso vamos a usar Arduino para transferir información y vamos a usar un PLC. En este caso tengo el S7200. Para hacer esa comunicación entre nuestro Arduino y nuestro PLC Siemens, vamos a usar una librería específica como ven en pantalla que se llama Setimino. Entonces este, digamos, es una librería especial para trabajar en Arduino. De pronto algunos ya habrán tenido nociones acerca de Snap 7, por ejemplo, también nos permite usar este protocolo que es el Siemens S7, o Moco, que es para trabajar también el protocolo en Java, etcétera. Y lo que haremos en el video básicamente es aprender a hacer nuestro código en Arduino. Vamos a hacer escritura, lectura en ciertas áreas de memoria y pues haremos todas las pruebas respectivas usando el TIA Portal versión 15. Como es costumbre, les colocaré en la descripción del video los enlaces para que tengan la información, les colocaré el enlace del, digamos, del código base que tomé y una documentación con la que me voy a, digamos, a guiar en el video, que también se las puse dentro del repositorio del canal. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, que es la explicación acerca del protocolo. Vamos a esa parte. Bueno, para esta primera parte, lo que voy a hacer es, digamos, mostrarles inicialmente lo que tengo a nivel de hardware para construir em, lo que vamos a hacer en el video. Entonces, básicamente lo que tengo es un PLC que es el S7200, como ven acá. Lo tengo con su fuente 24 voltios. Para el video, pues voy a usar aquí este sensor, que es un sensor capacitivo industrial, como ven ustedes acá. Ese sensor lo conecté a la entrada I0.0, digamos aquí, fíjense que ahí, bueno, no es el objeto que debería usar, pero bueno, ahí lo detecta, ¿sí? Entonces esta es, digamos, voy a usar este sensor para trabajar con las entradas y mirarlo a través del protocolo que es el S7, como les decía. Adicionalmente, recuerden que vamos a trabajar con Setimino, que es con Arduino. Pues voy a usar un Arduino Uno, como ven acá. Pero para trabajar con esta librería, que es la de Setimino, resulta que debemos trabajar con un módulo especial que es el W5100. Este es un módulo Ethernet para Arduino. Ese lo consiguen fácil en el mercado, no es muy, digamos, no es muy costoso. Hay otras versiones que soporta la librería como veremos ahorita. Por ejemplo, puedo trabajar con ESP8266, puedo trabajar con ESP32 también, pero eso se configura dentro de un header file que hay dentro de la librería de Arduino. ¿Listo? La librería de Setimino. Todos los dispositivos, tanto mi PLC como mi Arduino en este caso, están conectados a este router. También pueden usar un switch y mi computador que tiene en este caso TIA Portal versión 15. Eh, Todos, o bueno, cada uno de los dispositivos pues va a tener su propia IP, como veremos, importante que la tenga. Entonces la estructura de red se las voy a mostrar aquí en la documentación, se les voy a poner también en la descripción del video esta documentación. Entonces tengo mi IP de mi PLC, que es esta. Tengo la 192.168.0.1. Están conectados en mi caso a un router. Ese router va a ser la puerta de enlace de la red, mi gateway.
y ese gateway pues va a tener esta dirección IP, la .3 si lo queremos ver así, la 192.168.0.3. Em, digamos, el módulo, el W5100 con mi Arduino, va a tener entonces esta IP que está acá, que está dentro del mismo rango IPs pues de la red que estamos construyendo. Y mi computador con el TIA Portal para poder hacer depuración, para poder ver las variables en tiempo real y demás, pues va a tener esta IP. Recuerden, esta es una red de área local para trabajar con nuestro protocolo, que es el S7, el Siemens S7 y pues Arduino. En segundo lugar, entonces, ¿cómo trabaja el protocolo? Ya esto es un poco más teórico. Bien, ese es un protocolo que se trabaja mediante TCP/IP, mediante una norma que es o un estándar que es el RFC 1006. En este caso, toda la transferencia de datos desde y hacia nuestro PLC se va a transferir mediante bloques de datos. Esos bloques de datos que se transfieren hacia el PLC se llaman PDU. Muy similar, Protocol Data Unit, muy similar a lo que se trabaja en Modbus. Dentro de Modbus también tenemos unos PDUs. Pues aquí también, aquí digamos dentro de este protocolo, el S7, vamos a tener esos paquetes o esos bloques, digamos, de datos que tienen un tamaño entre los 240 bytes y los 960 bytes. Si este tamaño es más grande o más pequeño, se entra una renegociación, o sea, los paquetes se ajustan y vuelven y se envían pues entre los diferentes nodos que haya en la red. El protocolo tiene, digamos, tiene dos particularidades. Puede ser orientado a función y puede ser orientado a comandos. Cuando me refiero a comandos, es que podemos hacer diferentes acciones en el PLC. Un comando puede ser escritura de salidas o coils, otro comando puede ser lectura de entradas, por ejemplo, eso le denominamos comandos. Ahora, en cuanto a la función, las funciones que podemos tener es la replicación del bloque o el reenvío más bien del bloque de datos. Cuando me refiero a reenvío, en toda comunicación, digamos, de este tipo, en todos los protocolos, siempre si hay un fallo, se entra a una renegociación y se reenvía el paquete. Entonces hay una función de reenvío. Entonces a eso se refiere con función. Funciones que puede ser reenviado el paquete en caso de fallo y comandos, en este caso, como les decía, es que puedo hacer diferentes acciones en el PLC, escritura, lectura, etcétera. La estructura, digamos, del protocolo funciona de esta manera como lo ven aquí en la figura. Va a ir sobre TCP/IP. En el TCP/IP vamos a tener un header, un encabezado y vamos a tener un telegram o un telegrama. Entonces en el telegrama va a ir toda la información que se envía hacia o desde nuestro PLC. Ya entrando en detalle dentro de ese telegrama, vamos a tener el PDU, ahora sí el bloque de transferencia de datos, el que dice acá S7 PDU. Dentro del S7 PDU, ese PDU va a estar conformado igual por un encabezado, unos parámetros, unos datos de parámetro y unos bloques de datos. Entonces está conformado por 4 elementos, un encabezado, unos parámetros, unos datos de parámetro y los datos. En cuanto a los comandos que se pueden transferir, entonces podemos hacer escritura y lectura de datos. Em, Resulta que en los PLC Siemens los están divididos por áreas de memoria. Entonces, si yo quiero acceder a las entradas, hay una dirección y hay un área, una dirección en memoria y hay un área para poder entrar a esas entradas. Si quiero trabajar con las salidas del PLC, hay una región de memoria para acceder a esas salidas que tiene otra dirección. Si quiero acceder a los bits de memoria, a los markers que a veces se denominan, los markers también están en una región de memoria que tiene un direccionamiento, una dirección específica. Si quiero trabajar, por ejemplo, con bloques de datos, los famosos DBs en Siemens, también hay otra dirección, otro direccionamiento y puedo acceder a esas regiones. Entonces, son regiones de memoria, es como un mapeo y depende de donde yo acceda a las direcciones que acceda, pues voy a tener una función en el PLC. Entonces, eso se denomina, digamos, escritura y lectura de datos.
También puedo tener, por ejemplo, información de lectura de datos cíclicos, información de directorio, información de sistema. Esta información de sistema es, por ejemplo, el estatus. Puedo saber a través de este protocolo si el PLC está en modo run, si el PLC está en modo stop, si el PLC tiene error, etcétera. Control del PLC, fecha y hora, seguridad y programación. Entonces, básicamente son los comandos que podríamos tener. Por eso es orientado a comandos. Entonces, no perdamos, digamos, de vista eso. Em, Listo. Esas son como las particularidades del protocolo S7. Sin embargo, pues nosotros no tenemos que trabajar y saber qué pasa con el PDU exactamente. Digamos, lo importante es saber que los PDUs de este protocolo trabajan de esta manera y son orientados a función a comandos, pero ya la librería, la de Setimino, nos va a facilitar el trabajo con Arduino y, digamos, la transferencia de información. Bueno, ya entrando a cómo vamos a usar el protocolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es descargar la librería. Vamos a descargar la librería desde este sitio web. Entonces, digamos, ese enlace de descarga es el siguiente. La librería tiene varias versiones. Está desde la 1.0 a la 2. Descarguen la 2.0, que es la que ustedes tienen acá. Descárguenla y con esa es la que estoy trabajando en el video. ¿Listo? Cuando ustedes la descargan, voy a ir, digamos, aquí a descargas. Cuando ustedes descargan aquí la librería, les va a aparecer esta carpeta y dentro de la carpeta vamos a tener digamos, unos .c y unos .h y una carpeta ejemplos. Necesitamos usar todas estas librerías y archivos .c para que la librería, digamos, el Setimino trabaje. Entonces, en ejemplos vamos a poder encontrar varios ejemplos. Cuidado, no todos los ejemplos trabajan para todos los PLC. He estado haciendo pruebas. Por ejemplo, el RunStop no me funcionó para mi PLC S7200. ¿Sí? Entonces depende. La librería es compatible con este PLC, pero puede ser que algunos de estos ejemplos no funcionen con el PLC. Depende de la arquitectura. Por ejemplo, puede servir muy bien para Logo o puede servir muy bien para el S7200, pero para el S7200 y 1500 puede molestar. Yo usé para el trabajo, para este video, usé el que dice Root Demo y a partir de ese voy a, digamos, a explicarles toda la parte de configuración de esto. ¿Listo? Bueno, ¿qué hice después entonces? Lo descargué en alguna carpeta que ustedes tengan. En este caso yo la descargué aquí. Y lo que hice fue estos archivos completos los voy a copiar dentro del que hice read demo, que es el que, como les decía, voy a trabajar. Este es el que tengo para trabajar. Ahí voy a copiar todos mis archivos eh, para poder, digamos, acceder al protocolo S7 con Arduino. Bueno, una vez ya tenemos entonces todas nuestras librerías dentro de la carpeta que vamos a trabajar aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es explicarles parte del código que modifiqué. Eliminé ciertas cosas que no íbamos a usar o que no se van a usar en el video digamos, del ejemplo original. En específico, voy a comenzar entonces con estas dos librerías, una que se llama platform.h que está dentro de Setimino y setimino.h. En cuanto a platform.h nos va a indicar el tipo de tarjetas que podemos usar con esta digamos, con esta librería. Resulta que esta librería es compatible con varios tipos, digamos, de tarjetas. Entonces, en cuanto a familias Arduino, puede ser compatible con Arduino Uno, con Arduino Mega y con un módulo, como les decía, que es el W5100, que es un módulo de Ethernet. Pero también es compatible con Node MCU o con ESP32 o con varios, digamos, dispositivos de hardware adicionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo como estoy trabajando aquí en el caso del video, estoy trabajando eh, pues con Arduino Uno y estoy trabajando con el módulo 5100, voy a ingresar a ese punto H que se llama platform.h. Aquí está. Dentro de platform.h, lo que ustedes van a encontrar son, digamos, las familias de dispositivos compatibles con la librería. Yo estoy usando esta que se llama Arduino LAN. Arduino LAN entonces es compatible con Arduino 1, versión R3 y el Ethernet Shield como aparece acá. O Arduino Mega 2560 con el Shield que aparece acá.
O si usan otro como el SP8266 o el SP32, pues es compatible. ¿Cómo hacen para seleccionar entonces cuál board van a trabajar? Entonces, en estas macro que aparecen aquí, lo que yo hago es comentariar o descomentariar dependiendo de la tarjeta que tenga. Si tengo el Arduino Uno o el Arduino Mega con este Eternal Shield W5100, pues usaría esta versión. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen el ESP32, pues entonces descomentarían acá y comentarían acá. Aquí le hacen esto y ya quedaría listo, guardan y ya quedaría listo para compilar con ESP32. Entonces en mi caso pues voy a volver a donde estaba. Estaba en este caso con Arduino LAN. Listo. Aquí le digo guardar y pues ya quedó lista esa parte. En cuanto a la segunda librería que dice Setimino. Setimino va a contener todas las funciones que vamos a trabajar para acceder a través del protocolo S7 a nuestro PLC. Entonces puede escribir área, leer área, escribir bits, escribir bytes. Bueno, tiene un conjunto de funciones para hacer ese trabajo. La siguiente macro que tiene la librería es este que se llama doItSmall. doItSmall es una forma de transferencia de datos rápida hasta los 10 bytes. Si necesitamos transferir más de 10 bytes, lo que debemos hacer es comentar esta línea y declarar un buffer independiente, un buffer donde va a quedar los datos de lectura o de escritura de nuestro proceso con el protocolo S7 y el PLC. Entonces comentaré acá y en mi buffer coloco un buffer tipo byte porque todos digamos, los buffers que vamos a trabajar aquí con el protocolo son tipo byte y de tamaño 1024. El tamaño en memoria RAM que ocupa el buffer depende de la memoria que tengamos disponible en nuestro Arduino Uno. La librería aconseja pues 1024, pero si tenemos un Arduino como el 2560, el Mega, pues podríamos trabajar mucho más bytes dependiendo de lo que necesitamos transferir al PLC. Entonces en este caso pues vuelvo al original que es con este doItSmall. Listo, una vez ya esté listo eso, definimos una MAC. Esta MAC es para el módulo W5100, que es el que tiene nuestro Arduino. Esta MAC venía ya por defecto en el ejemplo con Setimino. Luego de esto definimos una IP local para nuestro módulo 5100, en este caso es esta. Definimos la dirección del PLC. La dirección del PLC, pues en mi caso yo lo tengo conectado acá y si vengo acá, eh, pues es la 192.168.0.1. Esa es la IP que actualmente va a tener en el TIA Portal, pues va a tener, eh, digamos, el PLC. Entonces, voy a minimizar esto. El gateway, la puerta de enlace, va a tener esta dirección IP. El gateway en mi caso, pues corresponde con el router. Pues yo tengo aquí un router, aunque pueden usar también un switch. Yo tengo un router y ese router pues tiene esa dirección IP con ese, digamos, esa puerta de enlace. Si no tienen puerta de enlace, pues pueden omitir este gateway y listo. Y la máscara de red, pues que corresponde a esto para que estas IPs o estas IPs estén dentro de este rango de máscara de red. Entonces, básicamente esta es la configuración de red con nuestras IPs y la máscara. Ahora, opcionalmente podemos declarar una variable que se llama dbnum. Este dbnum es la variable que nos va a guardar el número del data block o del bloque de datos que debe estar ya declarado en nuestro TIA Portal. Me explico. Yo en el TIA Portal declaré acá con add new block, generé un nuevo bloque de datos, que es este db, le puse un nombre, siempre el data block que usemos con el S7 debe ser global. Entonces aquí le pongo global. En ese caso, pues me generó el db1, entonces es el bloque de datos número 1, como lo ven acá. Entonces, aquí en el dbblock, en esta parte, eh, ¿dónde lo tengo? Esta es escritura, se me perdió acá. En este bloque, en esta variable, pues le coloco el número del bloque de datos, en este caso 1. Es una variable que nos va a, digamos, almacenar el número de ese data block. Después declaro la instancia para acceder a las diferentes funciones con la librería. Este objeto me va a permitir abrir las diferentes funciones para trabajar con la librería y pues tengo que declararlo. Después dentro del setup lo que vamos a hacer es configurar en primer lugar el puerto serial con esta velocidad de 115.200 baudios. Vamos a configurar el módulo W5100 a través de esta librería que ya la tiene Arduino con la MAC y eh, con la IP que tenemos para nuestro módulo. Esperamos 2 segundos e imprimimos esto que es la IP y nos va a decir que está conectado por
cable de red. ¿Listo? Bueno, una vez ya tengamos eso, yo me voy a saltar esto, que es el setup. Voy a ir del setup directamente al loop. En el loop, ¿qué vamos a tener? Entonces, dentro del loop vamos a tener en primer lugar dos variables, una que se llama size y otra que se llama result. La variable size es para tener el tamaño de bytes que voy a transferir, ¿listo? O que estoy recibiendo con la transacción con el protocolo S7 de Siemens. Y result es una variable que nos va a permitir manejar los errores que se tengan, porque la transferencia de datos puede resultar exitosa o no. Entonces esa segunda variable que se llama result nos permite manejar los errores. Adicionalmente, cada una de las funciones que tiene esta librería, el setimino, trabaja a través de un puntero. De pronto, para los que están más familiarizados con programación en lenguaje C, un puntero es una forma de acceso a través de la dirección de memoria a una variable. Entonces hay acceso directo, por ejemplo, a A le asigno 10, a B le asigno 5, ese es un acceso directo, pero también hay un acceso indirecto. Entonces el acceso indirecto es ya no accedo directamente allá a la variable, sino accedo a una dirección en memoria donde está la variable y desde esa dirección en memoria donde está la variable puedo modificarla. Entonces el puntero hace esa acción. Es una modificación, una forma de acceder a la variable, pero en memoria. ¿Listo? Entonces eso nos lo pide pues nuestra librería con setimino. Ahora, como en el modo rápido, como les comentaba, solo voy a transferir hasta 10 bytes, en size voy a poner 10, máximo hasta 10 bytes, y en el target, que es ese puntero, le voy a poner null. Lo que nos dice en la librería es, si usted maneja hasta 10 bytes, entonces lo que va a pasar es que los datos se van a almacenar en un buffer interno. Si le pone null, se van a almacenar en un buffer interno que tiene la librería, que tiene ese setimino.h que se llama pdu.data. Ahí van a quedar almacenados. Pero si usted necesita transferir un mayor número de bytes, entonces lo que hacemos es descomentar estas dos líneas que les puse acá, comentaremos estas dos líneas, y en este caso tengo un buffer tamaño 1024 que debe estar declarado como dijimos acá, o sea que debería descomentar acá y debería comentar esta línea que tenemos aquí, buffer 1024, y al puntero ya no le voy a poner null, sino le voy a poner la dirección de ese buffer. Este signo ampersand significa dirección del buffer. Entonces esta es una forma para trabajar con buffers de datos mayores a 10 bytes. Pero pues yo voy a volver a donde estábamos. Tengo acá el comentario para esto. Y voy a volver a donde estábamos porque solo voy a usar 10 bytes. Entonces descomentaré acá, descomentaré acá y hago esto. Listo. Lo siguiente es que vamos a esperar conexión. Este client.connected y este que dice connect, que es específico, es una función que está en esta parte de acá. Es esta. Entonces una función que nos retorna verdadero o falso. Para conectar digamos, nuestro Arduino al PLC, vamos a usar cliente.connectTo. ¿Listo? Client es la instancia que ya declaramos arriba, aquí la tenemos, el objeto que vamos a usar para abrir varias funciones, y el connectTo entonces nos va a pedir en el primer argumento la IP del PLC, ya sabemos cuál es, ya la asignamos aquí en esta parte de acá. Nos va a pedir el rack en el segundo argumento y el slot. Para quienes no estén tan familiarizados con el rack y el slot, cuando yo voy aquí le voy a dar deshacer modo online o go offline, este está en inglés, este TIA Portal, pues cuando yo voy aquí, digamos, a donde dice configuración de dispositivo o device configuration, doble clic, cuando creamos el proyecto, el PLC es puesto en un rack. Entonces fíjense que acá dice rack 0 y aquí está ubicado en la posición 1 en nuestro PLC, rack 0, posición 1. Entonces, la conexión para nuestro S7-1200 nos va a permitir, el segundo argumento es el rack 0 y el tercer argumento es el slot. El slot en este caso puede ser 0 o 1, pero es porque estamos usando el PLC S7200. Puede cambiar para otras versiones de PLC porque esta librería es compatible, como decía, con S7200, S7500, S7200 o Logo. Entonces puede ser que cambie, pero en este caso pues el rack
si es lo importante, el rack que asignó pues es el número 0 como ustedes ven acá. Bueno, voy a volver entonces donde estaba. Listo. Entonces ya estoy conectado y si ya estoy conectado y no hay error, pues me va a decir entonces conectado al PLC y me va a mostrar el tamaño del PDU. Normalmente el PDU que usa este Setimino es de 240 bytes, pero recuerden que podemos tener de 240 a 960 bytes, debemos tener ese tamaño variable de nuestro PDU, pero con los 240 pues va a estar bien. Y si hay algún error de conexión, pues nos va a indicar qué tipo de error con un número y pues nos va a indicar que hay error aquí con un mensaje. ¿Listo? Entonces esa es la conexión. Si todo está bien, entonces vamos a imprimir este mensaje que es leyendo bytes y ahora vamos a leer el área. Entonces para leer el área usamos otra vez el objeto client y usamos read area en este caso. Entonces, ¿cómo funciona esta función? Read area. Dentro de la documentación también pues les puse aquí más abajito cómo funciona. El read area tiene todos estos parámetros. El primer argumento que usa la función es el área. Entonces resulta que la memoria del PLC está dividida por áreas. Si yo quiero acceder a las entradas del PLC, hay un área en memoria. Si yo quiero acceder a las salidas del PLC, hay un área en memoria. Si quiero acceder a los markers, que son esos bits o bytes de memoria, tiene otra región en memoria y así. Entonces hay unos nombres que ya tiene la librería definidos para acceder a ciertas áreas. ¿Cómo así? En esta tabla que les puse aquí en la documentación, por ejemplo, si yo quiero acceder a las entradas, entonces yo coloco este nombre S7 área PE. Si quiero acceder a las salidas, S7 área PA. Si quiero acceder a los markers o a los bits de memoria, S7 área MK. Si quiero acceder a los bloques de datos, S7 área DB y así. Puedo acceder a contadores y temporizadores. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a un data block, un bloque de datos en nuestro PLC? Yo le colocaría aquí DB, S7 área DB, tal como aparece acá, S7 área DB. Listo. Cuando ya tenemos esa parte de S7 área DB, entonces el segundo argumento es, digamos, el número, como dijimos, del bloque de datos. Como está con una librería, pues con una variable, perdón, yo le voy a colocar dbnum. Recuerden que este dbnum, que es el número del data block, está aquí declarado al inicio. En este caso estoy accediendo al data block 1, que como les decía, es mi data block, es mi número de data block que le asigno acá el S7, el TIA Portal aquí. ¿Listo? Bueno, entonces ya está declarado. Entonces voy aquí abajo. El tercer argumento es desde dónde quiero que comience a leer ese data block. Resulta que si yo miro que tengo en el data block, lo que yo tengo es una variable y tengo un array de tipo byte. ¿Listo? Lo que aconsejan, aunque sea 10 bytes lo máximo que voy a transferir, lo que dice la librería, lo que aconseja la librería es que dentro de este TIA Portal declare un array de tipo byte, pero que tenga un tamaño mayor a 10. En este caso entonces le puse desde 0 hasta 19, tengo 20 bytes. Pero pues la transferencia solo va a ir desde el número 0 hasta el número 9. Digamos que es el rango que va a manejar esa transferencia rápida, si no tocaría declarar ese buffer como les dije ahorita. Listo, todos son entonces de tipo byte. Y importante para que trabaje la librería con este data block es quitar la parte que dice optimización de acceso. ¿Cómo así? Si ustedes se fijan aquí hay algo que se llama un offset. Entonces, si yo le doy clic derecho en el data block y voy a sus propiedades en general y atributos, voy a encontrar que este que dice Optimize Block Access está activado. Ese bloque optimizado limita o elimina este offset y la librería necesita ese offset para poder trabajar y leer los datos del data block. Entonces lo que yo voy a hacer es deseleccionar como está acá, deseleccionar ese bloque optimizado y darle OK. Cuando ya está ahí les va a aparecer esta columna de offset y ya sabemos que la librería puede acceder por ese offset a cada una de las posiciones del vector. Entonces eso va a ser como la primera parte. Listo, continúo entonces aquí. Entonces voy a comenzar desde el byte 0 y hasta el byte size. Size en este caso le puse 10. Entonces significa que voy a leer desde el byte 0 hasta el byte 10.
Listo, aunque ustedes le pueden poner aquí 9, 8, 7, lo que ustedes necesiten. Entonces en este caso puedo trabajar desde el 0 hasta el 10. Listo, puedo trabajar. O desde el 0 hasta el 9 para hacerlo compatible con los 10 bytes. Listo, entonces podemos trabajar de esa manera. Y por último, en el quinto argumento está el target. El target es donde voy a apuntar, donde va a almacenarse mi información. Recuerden que es un puntero, pero si yo le puse null aquí, quiere decir que los datos que va a leer en la librería van a quedar almacenados en este buffer interno que se llama PDUData. Listo, que está ya metido en la librería. Si no, si es otro el target, pues nos va a quedar almacenado en el buffer que nosotros declaremos pues en nuestro Arduino. Entonces, esa va a ser la forma de trabajar con esta lectura de área. Ahora, Result es una variable que si vale 0 significa que los datos fueron transferidos adecuadamente al PLC, del PLC al Arduino. Pero si es mayor a 0 este result significa que hay algún tipo de error. Entonces lo que hacemos aquí con este if es preguntar si ese result es 0. Si el result es 0, voy a una función que se llama dump. Ya les explico de qué consiste. Si no, lo que voy a mirar es qué tipo de error con esta función que se llama checkError, que ustedes la encuentran aquí, nos va a mostrar el error y el número. Ese error y ese número ustedes pueden entrar aquí a donde dice acá a la página principal de Setimino y pueden ir a esta parte que dice S7 Errors Table. Y ahí ustedes van a poder, si le dan clic, ahí pueden ver los tipos de errores y qué significan para poderlos trabajar. Listo. Entonces, voy a acá. Listo, voy en esta parte. Ahora voy con la función DOM. Resulta que el protocolo S7 trabaja mediante algo que se llama Big Endian. ¿Cómo así? Si yo bajo aquí, también se los puse. El Big Endian significa que, digamos, el protocolo nos va a entregar los datos de esta manera, del byte más significativo al byte menos significativo. Eso se llama Big Endian. Y el protocolo S7 y el PLC trabajan así, pero en Arduino, el Arduino trabaja al revés. El Arduino trabaja mediante un formato que se llama Little Endian. Entonces, él nos va a mostrar los datos desde el menos significativo, del byte menos significativo al byte más significativo. O sea, es como invertir el orden de la cadena original. Entonces, para hacer esa transformación de Big Endian a Little Endian de nuestro PLC, el protocolo S7 y Arduino, lo que hacemos es trabajar con esa función que se llama DOM. Además, ese DOM nos muestra los bytes que se leyeron del datablock en este caso, del bloque de datos. Entonces, para eso es la función DOM que ustedes encuentran en esta parte de acá. Listo. Como ya tienen todo ahí, digamos, ya está todo listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es subir el código. Eh, ahí lo está subiendo, esperemos un momentico. Y ya vamos a entrar al datablock y vamos a mirar qué sucede. Bueno, aquí tengo que cerrar un momentico. Esperen, cierro acá. Voy a cerrar este también. Listo. Ahora sí. Vamos a esperar un momento. Listo, ya fue subido. Entonces yo le voy acá al monitor serie. Le voy a limpiar salida. Esperamos un momentico. Aquí está conectado por cable. Aquí está, miren que aparece un PDU por allá arriba. El PDU pues es el tamaño de la trama de datos, 240 bytes, y aparece aquí lo que está leyendo del bloque de datos. Entonces, dentro del TIA Portal ya debo tener este bloque de datos, debo tener este array y voy a ir a la parte que dice Watch and Force Tables o mirar y forzar tablas y voy a entrar a la parte que dice tabla de observación para los que tengan en español, en este caso Watch Table 1. Le voy a dar doble clic. Dentro de ese Watch Table 1 yo voy a trabajar específicamente solamente con dos posiciones de ese vector que ya tengo en mi datablock. Recuerden que el datablock va desde el 0 hasta el 19, yo solamente voy a trabajar estas dos posiciones. Si ustedes necesitan más, pues lo pueden editar. Entonces voy al Watch Table 1, doble clic y acá puedo trabajar, puedo modificar. Entonces voy a ir a Go Online para establecer conexión online con mi PLC. En la parte inferior pues ya sabemos que está conectado a esta IP y lo que voy a hacer es modificar las posiciones de memoria a lo que necesite. Por ejemplo, yo le voy a colocar aquí 0A
Fíjense que inicialmente está con esta información FD03, que era la que estaba acá. Ahora voy a colocar otra información, por ejemplo 05 en la segunda posición, y acá donde dice modificar, aquí en esta parte voy a darle clic y quedan modificados los valores. Esa información es transferida por el protocolo S7 y nos la lee aquí Arduino. Miren que dice 0A, 0A es este primero, 05 es el segundo byte, que es este de aquí. Entonces, esa va a ser la forma de transferir datos entre bloques de datos, entre los famosos DBs en TIA Portal en el PLC y pues nuestro protocolo que es el S7. Listo. Ahora, supongamos que en otro caso yo necesito es leer las entradas. Entonces yo tengo aquí unas entradas, como ustedes ven acá. Las entradas en este PLC que es el S7200 van por, digamos, por dos juegos. Entonces, me explico. Hay un primer conjunto de entradas que se llaman DIA. Ese DIA va desde la I0.0 hasta la I0.7, que son estas que están acá. Pero el PLC también tiene un DIB, que son otro conjunto de entradas, que van desde la I1.0 hasta la I1.5. Las entradas están como divididas en dos segmentos. Bien. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues yo también lo puse aquí en la explicación. Entonces, para lectura de entradas, para leer el juego de entradas DIA o DIB, que son estas dos que les acabo de mencionar, DIA o DIB, lo que vamos a hacer es apuntar al DB number 0. En este caso, como estamos leyendo un bloque de datos, sin embargo, fíjense que read area nos dice acá en el segundo argumento DB number, pero yo no estoy accediendo a un número en el bloque de datos, estoy accediendo es a una región de memoria donde se encuentra la información de las entradas. Entonces, en ese caso, para leer las entradas voy a apuntar al DB number 0 y lo que voy a hacer es leer desde la posición número 0. Fíjense que hay un argumento que aquí dice start. Voy a leer desde la posición 0. Entonces, ¿cómo lo modifico? Vengo acá, voy a leer aquí, ya no voy a leer DBs en primer lugar, sino voy a leer entradas. Entonces, para leer entradas vengo a la tabla. Fíjense que para leer entradas dice que debo colocar ese 7 área PE. Es este de aquí. Entonces, vengo acá y le coloco ese 7 área PE para leer entradas. En este DB number, entonces voy a colocar 0 para poder leer todas las, digamos, las entradas, tanto las del DIA como las del DIB en la región de entradas. Y voy desde la posición 0 hasta la posición 10. Significa que en este caso, pues voy a leer, digamos, todas las entradas que están presentes. Sin embargo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo leer los dos primeros bytes o puedo leer los tres primeros bytes. Si leo los dos primeros bytes, significa que lo que voy a hacer aquí es leer tanto las entradas del DIA como las entradas del DIB. Sin embargo, para no complicarnos y para trabajar con el mismo código que hicimos ahorita para leer los bloques de datos, el data block, yo voy a dejar este tamaño en 10 y acá también le voy a dar tamaño en 10. Él va a retornar la información total de las entradas DIA y DIB, pero pues voy a leer máximo 10 bytes. Entonces yo eso no lo voy a modificar para no complicarnos acá. Y en cuanto al target va a ser igual, va a quedar la información almacenada dentro de ese buffer porque es null aquí. Entonces va a quedar almacenado dentro del buffer que está dentro de la librería que se llama pdudata como dijimos ahorita. Eso tampoco lo cambia. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es subir aquí otra vez y vamos a ver ahora cómo leemos las entradas. Entonces esperamos un momento. Ya quedó subido. Voy a limpiar salida. Listo, aquí está. Fíjense que hay dos bytes acá. El primero, que es el 01. Este primer byte tiene asociadas las entradas que son las DIA, que van desde la I0.0 hasta la I0.7. ¿Listo? Y este segundo byte que ustedes ven aquí, este que estoy acá seleccionando, el segundo byte, va a tener la información del DIB, de las entradas DIB. ¿Listo? Por eso les decía que en cuanto a tamaño, el size, solamente puedo leer 2 bytes. Cada uno de los bytes va a tener el juego de entrada suficiente. ¿Listo? Pero para no confundirnos, pues estoy leyendo los 10 completos. Noten aquí que en mi caso,
como están conectadas a este sensor, ambas entradas están en 1. Fíjense que aquí está este encendido y este encendido. Esto funciona de manera, digamos, binaria. Entonces, si yo lo, digamos, si yo lo pongo desde la punto 0 hasta la punto 7 y lo leo, sería 0, este está apagado. Esperen, le doy aquí como un poquito de zoom para que lo miremos. Entonces, sería 0, estoy leyendo desde la posición más significativa a la menos significativa, que es la 0, desde la 7 a la 0. Entonces, los que estén más familiarizados con binario, entonces sería 0, apagado, 0, apagado, 0, 0, 0, 0, 0 y un 1 porque este está encendido. Esta, la entrada 0, la I0.0 está encendida. Entonces, si yo transformo ese número a binario, es el 0,1. Fíjense que ese 0,1 es el primero de acá, el primer byte que está leyendo. Listo. Lo mismo sucede con este que está acá, con las entradas D y B. En este caso no tenemos 8 como en la D y A, sino tenemos apenas 6, desde la punto 0 hasta la 5, hasta la punto 5. Los otros dos faltantes para completar los 8 serían leídos como ceros. Entonces fíjense que sería 0 en la posición 5, 0 en la posición 4 apagado, 0 en la posición 3, 2, 1 y en la posición I1.0, que es esta de aquí, está la I1.0, está encendido, un 1. Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si yo transformo ese número aquí a hexadecimal, este es el segundo que es el 0,1, que es el que ustedes tienen acá. Si yo apago, por ejemplo, fíjense que si yo lo apago, aquí se va a transformar en ceros. Miren. Ambas entradas, tanto la D y A porque las puenteé, yo lo que hice fue un puente aquí con esta parte, tanto las dos entradas que están en la I0.0 y en la I0.1, pues van a pasar a ceros. Listo, entonces aquí vuelvo otra vez. Miren que aquí está 0101, que es, digamos, la lectura en binario para el juego de entradas de IA y para el juego de entradas de IB. Listo, entonces esa es la forma también que vamos a trabajar para leer entradas. Finalmente, en el video quedo debiendo un próximo video para hacer trabajo con merkers, que es con bits de memoria o con bytes de memoria, pero ya finalmente para el video vamos a aprender a trabajar con salidas, con los coils que tiene nuestro PLC. Entonces, dentro del repositorio, dentro de los links que les pongo en el video, también les voy a colocar un código para escritura. Entonces voy a cerrar este y voy a ir a un código acá que creo que se llama escritura área. ¿Listo? Las salidas también aquí están partidas en el PLC. Entonces aquí vamos a tener unas entradas o unas salidas, perdón, unas salidas que son las de QA, va desde el 0 hasta el 7 y voy a tener unas salidas que se llaman de QB que van desde la 0 hasta la 1. Listo, en este caso tengo un total de 10 salidas, digamos, digitales, también algunas con PWM para hacer control de motores, etcétera, para este PLC. Entonces, para poder acceder, igual el código es igual al anterior, yo no modifiqué nada raro, pero ya en el loop sí reduje algunas cosas. Entonces, igual declaro unas variables, declaro un puntero, porque todas estas funciones para escritura y lectura trabajan con el setimino, trabajan con punteros. Declaro lo mismo, espero a que se conecte, imprimo esta información y acá entonces voy a declarar un buffer para poder acceder a esa salida. Ese buffer solo tiene tamaño 1. Es un buffer, yo le puse buffer W y si yo voy aquí arriba es un buffer tipo byte, mírenlo acá, que tiene apenas tamaño 1. Listo, este otro buffer lo voy a comentar porque no lo voy a usar. Entonces tiene tamaño 1. Ese tamaño no es suficiente para trabajar con nuestras salidas. Listo. También aquí voy a poder escribir lo que quiero en las salidas. Entonces a este buffer le asigno el valor en hexadecimal o binario que necesito para activar las salidas, dependiendo de la que necesite activar. Luego al puntero le asigno la dirección del buffer. ¿Listo? Y ahora ese result, que sigue siendo la variable que nos permite manejar o manipular los errores, le voy a asignar cliente.writeArea. Aquí cambia. En el anterior teníamos readArea, aquí sería writeArea. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Entonces, ¿cómo funciona ese writeArea?
Entonces igual va a esperar un área a donde queremos escribir un dbNumber, que es como una región en memoria donde apunto, desde donde comienzo a escribir en esa región de memoria y cuánta cantidad de datos. Y por último, fíjense que está el puntero, que es de tipo void. Entonces, si yo vuelvo acá, fíjense que dice el área. El primer argumento es el área. Para escrituras, si yo vengo a la tabla, fíjense que para el que trabajar con salidas dice S7 área PA. Mírenlo acá. Entonces, si yo le coloco S7 área PA, voy a trabajar con las salidas, los coils, las Qs de nuestro PLC. Listo. En cuanto al dbNumber, le voy a poner el 0. Listo. 0 y nos permite manejar todas las salidas. Si yo le pongo dbNumber, voy a poder trabajar con todas las salidas acá. Listo. El tercer argumento es desde donde quiero que comience. Y el cuarto argumento es cuántos datos voy a transferir de ese buffer. Entonces, en este caso, voy a comenzar desde la posición 0 del buffer. Este solo tiene una posición que es la 0. Y pues voy a ir hasta la 1, digámoslo así. Listo, voy a escribir solo un byte en esa región de memoria donde están las salidas. Y por último, tengo el puntero donde está la información que deseo transferir. Este puntero, pues ya como les decía, tiene la dirección del buffer con el que estoy trabajando la información. ¿Listo? Entonces esa es la forma de trabajar con write area. Yo acá les puse el dbNumber, yo les puse acá lo que hay que hacer. ¿Listo? Eh, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este start, si yo cambio este start a 0, estoy trabajando con el juego de entradas de QA para mi PLC, desde la Q0.0 hasta la Q0.7. Pero si a este de acá yo le pongo un 1, a ese start, que es el tercer argumento, estaría trabajando con las salidas del DQB, es decir, la Q0 1.0 y la Q1.1, depende de lo que necesite. Por ahora pues voy a trabajar con estas que son desde la Q0.0 hasta la Q0.7. Listo. Entonces lo que voy a hacer es subir el código. Esperamos un momento. Listo, ya quedó subido. Voy al monitor serie. Espero un momento a que me muestre la información. Listo. Aquí pues en este caso no voy a tener lectura de bytes, pues ya sé que estoy escribiendo, digamos, porque está conectado. Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Noten aquí esta parte. Entonces, inicialmente mi buffer está en 0, entonces lo voy a poner aquí. Mi buffer está en ceros. Ceros entonces significaría que todas esas Qs están apagadas. Miren que todas las Qs están apagadas. Si yo le pongo 0,1, el buffer va a funcionar, el bit menos significativo va a ser la Q0.0 y el bit más significativo la Q0.7. Entonces si yo le pongo un 1 ahí, significaría, en binario significaría este número, 0B00000001. Este byte de aquí es la Q0.0, la estaría aprendiendo, y este último bit es la Q0.7. Entonces todos van a estar apagados con excepción de la Q0.0. Entonces fíjense que aquí la tengo encendida. Si yo quiero, por ejemplo, prender los 4 primeros, aprender a activar las 4 primeros coils, entonces fíjense ahí, esperamos un momento, estaba ahorita aquí en 1, esperamos aquí a que suba, ya está subido. Fíjense que aquí va a encender estas primeras, las 4, desde la número 3, la Q0.3 hasta la Q0.0. Entonces a través de este buffer yo voy a poder trabajar con las salidas y activarlas dependiendo de lo que yo necesite. Bien, entonces esa es la forma de trabajar con nuestro protocolo S7 para lectura. Lo que estamos haciendo es lectura diaria y escritura diaria para trabajar con entradas, bloques de datos, salidas, como lo hicimos en este caso con nuestro PLC. Podemos leer sensores, como hicimos acá. Podemos leer botones, lo que necesitemos dependiendo de nuestra aplicación.
Eh, Bien, entonces, como les mencionaba, espero que este video les haya servido, que aprendan a trabajar este protocolo S7 de Siemens, que es, digamos, ampliamente usado también, también con Modbus, pero pues este protocolo es privativo de Siemens. Espero que les haya servido el video para sus proyectos y bueno, suscríbanse al canal, que me ayudan muchísimo para seguir subiendo esta clase de contenidos. Y gracias por ver el video. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias.